Buenos días, Premi, Draupadi, Pepe, Jai Sri Radhe, Sri Raghunath. Gracias por conectarse a esta lectura del Srimad Bhagavatam. Oh, llegó Sally también. Bienvenida, Sally. Hare Vamos. Krishna, buenos días Hare a todos. Krishna. Buenos días, Sally. Vamos entonces a comenzar con la lectura del tercer canto, capítulo 27, comprensión de la naturaleza material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hoy 7 de mayo 2026. Entonces, comprensión de la naturaleza material. Le mencionaba a Draupadi que es primera vez que estamos tan fundidos en en la enseñanza de Kapila Deva, porque sinceramente leímos muchas veces y uno lee ya increíble, buenísimo y sigue, pero ahora estamos expandiendo más todos estos temas tan importantes para nuestra base de conocimiento. Entendiendo lo que es la naturaleza material, vamos a entender mejor también todo el proceso, como lo explica Kapila Deva a su madre Devahuti, que le hace esa pregunta tan inteligentes. Entonces ayer estuvimos en el texto 28-29, ya estamos finalizando el capítulo 27, y este texto dice, mi devoto se vuelve verdaderamente autorrealizado por mi ilimitada misericordia sin causa. Así que Dios tiene una misericordia ilimitada y sin causa también. Él puede darle misericordia mismo a los que no, sin causa, como ahora el Señor Chaitanya, sin ninguna calificación, ninguna discriminación. De ese modo, cuando se libera de todas las dudas, hace constante progreso hacia la morada que le está destinada. Importante irnos purificando y liberando de todas las dudas que nos atacan muy seguido, ¿no? La morada destinada de cada quien dependiendo de la naturaleza del servicio, la individualidad de cada uno y la relación tan personal que uno puede tener con Dios. Entonces la morada que le está destinada, que se encuentra directamente bajo la protección de mi energía espiritual de bienaventuranza sin mezcla. O sea, esa morada suprema está protegida por su energía espiritual de felicidad sin mezcla, o sea, una felicidad, una bienaventuranza absoluta, sin ansiedad, sin temores, sin pasado, sin futuro, sin nada. Ese es el objetivo final de la entidad viviente en su perfeccionamiento. Después de abandonar el cuerpo material que ahora tiene, el devoto místico va a esa morada trascendental y nunca regresa. Wow. Entonces estuvimos viendo ayer. Hay ese obstáculo. Entender la teoría es distinto a aceptarla emocionalmente. Podemos entender todo este conocimiento de forma teórica. Sí, está increíble realizar que somos almas. La materia no nos puede contaminar si estamos enfocados en nuestra identidad espiritual, como leímos en el texto 24. Podemos lograr una independencia de toda la energía material, liberarnos y situarnos en nuestra gloria espiritual estando aquí. Pero dice el profesor, entender que no soy el cuerpo es fácil, pero aceptarlo emocionalmente y dejar de querer controlar es dificilísimo. Esto nos aterriza y explica por qué necesitamos el sadhana, la práctica diaria, hasta que caiga la ficha en el corazón. Nos puede caer la ficha a nivel de
teórico, pero que nos caiga en el corazón y es todo otro desafío. Pues aquí hay unos ejemplos de cómo aplicar este capítulo hoy en nuestra vida cotidiana. Audita tu independencia. Tus decisiones de carrera, aficiones, ¿están dictadas por impulsos sensoriales ciegos o nacen de la libertad de querer complacer a Krishna de manera creativa? Renunciar a ser el salvador. Si ayudas a otro o cuidas de una familia, hazlo consciente de que tú eres solo un conducto. La provisión real viene del amigo supremo. El sadhana sin duplicidad. Revisa tus oraciones. ¿Estás cantando para que Krishna te arregle un problema material o lo hace puramente para acercarte a él? Y finalmente, no le temas a la materia, úsala. No necesitas huir al bosque. Tu computadora, tu talento y tu trabajo son la madera que encenderá tu fuego del conocimiento espiritual si se los ofreces al Señor. Muy buenas reflexiones, ¿verdad? Mm. Muy bien, entonces, Sí, está muy hermoso, Divya. sí, Muchas cierto. gracias. Estas son anotaciones de... Del Bhakti Vaibhava, el curso del Srimad Bhagavatam con el profesor Parampadam, Ah, ya. Genial. que se lo recomiendo mucho, a ver si algún momento nos acompaña aquí también, ¿no? En la lectura. Buenísima, dice José. Pepe. ¿Alguien se anima a leer el siguiente texto, que es el texto 30? Ole, cuando los poderes místicos, que son manifestaciones de la energía externa y subproductos del yoga, dejan de atraer su atención, el yogi perfecto avanza hacia mí sin obstrucción alguna, de modo que el poder de la muerte no puede subyugarlo. Significado. Generalmente los yogis se sienten atraídos por los subproductos del yoga, los poderes místicos, pues pueden volverse más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, conseguir todo lo que deseen, tener poder hasta para crear un planeta o someter a cualquiera a su voluntad. Los yogis cuya información acerca del resultado del servicio devocional es incompleta, se ven atraídos por esos poderes, que sin embargo son materiales, no tienen nada que ver con el avance espiritual. Los poderes místicos, como otros poderes creados por la energía material, también son materiales. La mente del yogi perfecto no se siente atraído por ningún poder material, se siente atraído únicamente por el servicio sin mezcla al Señor Supremo. Para el devoto, el proceso de fundirse en la refulgencia del Brahman es infernal. Él consigue de un modo natural el poder yógico, o mejor dicho, la perfección preliminar del poder yógico, que consiste en ser capaz de controlar los sentidos. En lo que respecta a la elevación a planetas superiores, el devoto la considera como una simple alucinación. La atención del devoto solamente se concentra en el servicio amoroso eterno del Señor y por lo tanto el poder de la muerte no tiene influencia sobre él. En ese estado devocional, el yogi perfecto puede alcanzar el estado de bienaventuranza y conocimientos inmortales. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 27º del canto tercero del Srimad Bhagavatam titulado Comprensión de la naturaleza material. Son muy atractivos todos los poderes, ¿no? Siempre se habla de eso en las redes y en conseguir poderes básicamente materiales, ¿no? Y también que a través de la práctica de diferentes actividades uno puede obtener algún tipo de control, que es justamente lo que nos hace daño para nuestra conexión espiritual, ¿no?
Muy bien, Pepe está haciendo deberes en casa. Sí, escucha atento, Pepe, ahí después lo analizamos. Mm, Mensajito. Entonces, sí, definitivamente hay muchas prácticas. También es muy lindo por ejemplo, hacer tai chi, kung fu, perdón. Ok, este, pero pues todo depende de dónde están enfocados, ¿no? Como acá dice el significado de Srila Prabhupada. Uno se atrae, depende si uno se atrae a esa práctica para beneficio personal o la usa como una herramienta importante para avanzar en el servicio al Señor Supremo. Los yogis cuya información acerca del resultado del servicio devocional es incompleta se ven atraídos por esos poderes, que sin embargo son materiales y no tienen nada que ver con el avance espiritual. Así como los poderes místicos, como otros poderes creados por la energía material, también son materiales. Por eso vemos que también en el lado oscuro la persona puede conseguir muchos poderes, digamos, pero lo hacen todo para tener control y beneficios materiales de alguna manera. Como este es el último texto, si quieren vamos a leer mm, la frase clave de este capítulo. ¿Les parece? Es corto. Entonces las frases claves son del capítulo 27. Someterse a los dictados del Señor es el estado de independencia más grande que podemos tener. 2. Hacer lo que los sentidos quieren no es libertad, es estar preso. 3. El verdadero amigo es la suprema personalidad de Dios. Si nos ponemos en el medio, estamos condicionados. 4. La visión ecuánime está muy cerca de la realización del ser. 5. La individualidad siempre permanece como el loro verde que entra en un árbol verde. 6. La naturaleza material no es causa del enjaulamiento a menos que la entidad viviente se vuelva un criminal. 7. El bhakti tiene el poder de quemar las reacciones como las astillas de madera que consumen el mismo fuego. Y 8. La liberación no tiene que ver con saber, sino con qué actitud tenemos antes lo que sabemos. Así es toda una cuestión de actitud, ¿no? Cambiar la actitud no es... Al comienzo podemos ejecutar el servicio, la práctica espiritual de forma mecánica, pero después hay que ir más allá y ser constante para tener un cambio de actitud interior, ¿no? Asimilarlo emocionalmente, que nos caiga la ficha emocional. Mm, Muy bien. Sally dice gracias, hermosa clase. Qué bueno hasta Saki. Sam, sí, vamos a orar para Mari. Vi tu mensaje recién. Vamos a estar al pendiente. Y bueno, entonces después hablamos con más sobre ese tema, Sam. Y no sé si hay comentarios, reflexiones, o ya nos inmergimos en el siguiente capítulo, capítulo 28. Instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Texto 1.
Bueno, vamos a ver un pequeño... bueno, la perspectiva analítica del Astanga Yoga y su aplicación profunda para estudiante del Bhakti. De eso vamos a hablar para que no, porque hablamos del Bhakti, del servicio devocional, pero se va a comenzar hablando del Astanga Yoga. Shri Bhagavan Uvacha Yogasya Lakshanam Bhakshe Sabijasya Nripadmaye Manoyenaiva Vidina Prashanam Yati Satpatam. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querida madre, oh hija del rey, ahora te explicaré el sistema de yoga que tiene por objeto la concentración de la mente. Quien practique ese sistema puede llegar a un estado de dicha y avanzar progresivamente hacia el sendero de la verdad absoluta. Significado: el proceso de yoga que el señor Kapiladeva explica en ese capítulo es autorizado y marca la pauta a seguir. Por ello, estas instrucciones deben seguirse con gran esmero. Para empezar, el Señor dice que la práctica del yoga puede permitirnos progresar hacia la comprensión de la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. En el capítulo anterior ha quedado bien claro que la obtención de maravillosos poderes místicos no es el resultado que se desea en el yoga. En lugar de sentir la menor atracción por esos poderes místicos, hay que alcanzar una iluminación progresiva en el sendero de la comprensión de la suprema personalidad de Dios. En el último verso del 6º capítulo del Bhagavad Gita se confirma también que el yogi más elevado es el que siempre piensa en Krishna dentro de su corazón, es decir, el que es consciente de Krishna. Aquí se afirma que quien sigue el sistema de yoga puede llenarse de dicha. El señor Kapila, la personalidad de Dios, que es la autoridad principal en yoga, explica aquí el sistema de Astanga Yoga, que comprende prácticas de 8 tipos, a saber, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Esta fase de la práctica deben llevarnos a conocer al Señor Vishnu, que es el objetivo de todo yoga. Hay supuestas prácticas yógicas en las que la mente se concentra en el vacío o en lo impersonal, pero el sistema de yoga autorizado que explica Kapiladeva no las aprueba. Incluso Patanjali explica que Vishnu es el objetivo de todo yoga. El Astanga Yoga, por lo tanto, forma parte de la práctica Vaishnavas, porque su meta final es conocer a Vishnu. El éxito en el yoga no es obtener poder místico, lo cual se condena en el capítulo anterior, sino más bien liberarnos de todas las designaciones materiales y situarnos en nuestra posición constitucional. Este es el logro supremo en la práctica del yoga. Es un capítulo muy importante porque, por ejemplo, aquí Premi hace yoga, Prema también, son practicantes de yoga muy estricto. Sri Raghunath también, su esposa es Kundalini Yogi y él también es Kundalini. Pero de alguna manera, por eso es muy importante cuando se habla en un tema del Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, es importante ver lo que dijo Srila Prabhupada en su totalidad, ¿no? Para no llegar a conclusiones extremas o fanáticas. Entonces vemos que el yoga puede ser una herramienta, sobre todo el Astanga Yoga, por ejemplo, una herramienta importante de la escalera del yoga, como explicó también Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Toda esa herramienta es muy importante para llegar a controlar la mente, a enfocarnos y después eventualmente llegar a entender al Señor Vishnu, al Señor Krishna.
a la suprema personalidad. ¿Cómo ves, Premi, con el yoga? Muy importante, ¿no? Gracias, hermana. Sí, no parecía también en otros significados, o como que si uno necesita hacer ejercicio, que es bueno hacer yoga o natación. Recomendaba esos dos, aunque están más en la bondad. Y sí, también ayuda, como que a mí lo que me hace la práctica del Iyengar, o yo Iyengar yoga, como bajar la mente, también estirar el cuerpo. La verdad que me cuesta conectarme con Krishna a través de la práctica del yoga. Como que lo utilizo hoy por hoy más como una cuestión, sí, para el nivel cuerpo y mente. Conectarme espiritualmente a mí me cuesta más. En mi casa tengo imágenes de Krishna por todos lados, entonces cuando hago saludos veo a Krishna, veo a Radha y eso me encanta y tengo esos momentos de observarlos nada más y en ese momento me conecto. Pero sí, siento que es mucho más fácil para esta era, como dice Prabhupada, a través del canto del Santo Nombre, con la Yapa y con el Srimad Bhagavatam y la Asociación de Devotos Avanzados. Ahí es mucho más, para mí, no más accesible Krishna. Y como dice también Srila Prabhupada, ¿no? En la grabación cuando canta japa, ¿no? Siéntate bien, le dice a los devotos. Como que la postura ayudan también, ¿no? Son diferentes herramientas que uno puede usar. A veces poner un cuadro de Krishna, enfocarse en la imagen. Y así, ahora también con los maestros nos dan cada vez más herramientas, ¿no? Escuchaba la clase el otro día que me recomendaba Premi. Dice, no prendas el celular antes de terminar tu ronda. Daba un ejemplo bien bonito ese de que si tienes un amigo ahí y lo llamas, ¿no? Hola, Premi, y Premi te dice, ah, ¿qué pasó? Y uno se pone a lavar ropa, a hacer otra cosa y no le habla. Y después otra vez la llama, y Premi, ¿qué onda? Y Premi dice, sí, dime, dime. Y yo hablo con otros al teléfono, ¿no? Es un poco como cantar así con distracción, ¿no? Llamar a Krishna, pero cuando Él nos mira estamos distraídos pensando que voy a comprar al súper, que tengo que hacer hoy, que esto, que el otro. Entonces, pero bueno, ahora hay muchos devotos que nos dan buen ejemplo y nos dan muchos consejos como para enfocarnos mejor en nuestro canto, en nuestra meditación. Texto 2, Draupadi. ¿Yo puedo leer? Claro, Brenda, sí. Hare Puedes Krishna, leer, buenos días a todos. Brenda, puedes leer sin el sánscrito, Perfecto. como hace Premi, como hacemos. Y Bellota se va a poner Ah, sí. contenta que te ve leyendo. Sí, le encanta. Le encanta estar aquí. Muy bien. Voy a comenzar. Ujú. Bueno, a menos que Draupadi quiera leer, perdón. No, no. ¿Está bien? Bueno, ok. Texto número 2. El yogi debe ejecutar sus deberes prescritos lo mejor que pueda y evitar lo que no le corresponde. Debe estar satisfecho con las ganancias que obtenga por la gracia del Señor y debe adorar los pies del loto de un maestro espiritual. Significado. En este verso hay muchas palabras importantes que se podrían explicar de forma muy detallada, pero comentaremos brevemente los aspectos más importantes de cada una. La afirmación final es Atmavik Charana, Charana Chanam. Charanam. Charanan Difícil. charam, sí. Atma-vid significa alma autorrealizada o maestro espiritual genuino. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino sin estar autorrealizado y sin conocer su relación con la superalma. Aquí se nos recomienda que busquemos un maestro espiritual genuino
y que nos entreguemos a él, Archanam. Pues haciéndole preguntas y adorándole podemos aprender las actividades espirituales. Lo primero que se recomienda es Sva Dharmacharanam. Mientras tengamos un cuerpo material, tenemos una serie de deberes prescritos. Esos deberes se dividen según un sistema de 4 órdenes sociales: Brahmana, Katira, Kshatriya. Kshatriya, Sí, Vaishya y Sudra, cuyos deberes particulares se mencionan en el Shastra y específicamente en el Bhagavad Gita. Sva, Shva Dharmacharam significa desempeñar fielmente y lo mejor posible los deberes que tengamos prescritos según la división particular de la sociedad a la que pertenezcamos. No hay que ejecutar el deber de otros. Si nacemos en una determinada sociedad o comunidad, debemos ejecutar los deberes que esa división en concreto tiene prescritos. Sin embargo, aquel que sea lo suficientemente afortunado como para trascender la designación de haber nacido en una determinada comunidad o sociedad, por haberse elevado al nivel espiritual de identidad, tiene solo un Shva Dharma, un solo deber: servir a la suprema personalidad de Dios. Servir al Señor es el verdadero deber de la persona avanzada en el cultivo de conciencia de Krishna. Quien esté influido por el concepto corporal de la vida puede seguir actuando conforme a los deberes sociales convencionales, pero aquel que se eleve al plano espiritual únicamente debe servir al Señor Supremo. Esa es la verdadera ejecución del... ahí no sé si se pronuncia correcta, Shva Dharma. sí, está bien, Shva porque la Dharma. B como que va como U. Shva Dharma. Ok, listo. Qué bonito, ¿no? Porque, bueno, no sé si alguien quiere comentar, pero el Bhagavad Gita también Krishna menciona ese tema de haz tu deber, ¿no? No, tu deber prescrito se basa en el dharma que uno tiene, más allá de la designación de las castas sociales, que eso influye muchísimo en India y en el mundo en general, pero vemos que si uno se eleva más allá de la identidad material del cuerpo, del nacimiento, de la casta, uno ya trasciende todas esas definiciones materiales y se eleva más allá de todas estas designaciones. Entonces, pues esa es lo ideal, ¿no? Buscar nuestro, los maestros dicen, ¿qué es nuestro Dharma, nuestra misión aquí? ¿Te recuerda, Premio, lo que dice Keshava es lo que te gusta, te hace sentir bien, lo que aporta a la humanidad, a la comunidad, algo que te conecta con el Ser Supremo, ¿verdad? Entonces descubres que eso es tu propósito en este mundo, más allá, el propósito de aprendizaje de tu etapa de nacimiento, que trasciende, obviamente, queremos trascender todas las designaciones basadas en el cuerpo material. Y este proceso es tan sublime y tan lindo, ¿no? Como que Rapa nos deja todas estas enseñanzas y un proceso que en realidad es todo bienaventuranza para el alma. Pero como todavía algunos estamos condicionados y la mente como que nos lleva para cualquier otro lado, nos cuesta, o también mismo las relaciones están basadas en el ego, entonces no podemos llegar a experimentar completamente todo el tiempo, estar acá viviendo el mundo espiritual. Pero en realidad, si podríamos trascender esas cosas, el ego, la mente, y absorbernos en el servicio a Krishna, en la lectura, en el canto, sin ofensas, y estar con devotos, servir a los devotos, podemos vivir en el mundo espiritual mismo acá. A mí a veces me pasa por momentos, ¿no? Cuando uno está con devotos que te salpican todo ese amor que tienen y uno, wow.
lo que es la conciencia de Krishna. Pero bueno, ellos están así constantemente y es muy hermoso. Te regalo. Gracias, Premi. Entonces, aquí, como dice Srila Prabhupada, quien está influido por el concepto corporal de la vida puede seguir actuando conforme a los deberes sociales convencionales, pero aquel se eleva al plano espiritual, únicamente debe servir al Señor Supremo y es la verdadera ejecución del Swadharma, del Dharma trascendental. Muy bien, entonces ser un yogi y al mismo tiempo ejecutar tu deber prescrito y evitar lo que no nos corresponde. Texto 3. ¿Continúo? Brenda. ¿Sí? Sí, Ok, muy bien. Texto 3. Debe dejar de ejecutar prácticas religiosas convencionales y sentirse atraído por las que conducen a la salvación. Debe ser muy frugal en sus comidas y vivir siempre en un lugar apartado, a fin de poder alcanzar la perfección más elevada de la vida. Significado. Aquí se recomienda evitar las prácticas religiosas que buscan el desarrollo económico o la satisfacción de los deseos de los sentidos. Las prácticas religiosas deben de ejecutarse con el único fin de obtener la liberación de las garras de la naturaleza material. Al principio del Srimad Bhagavatam se afirma que la práctica religiosa suprema es aquella que, sin causa ni motivo, nos permite obtener el trascendental servicio devocional del Señor. No hay obstáculo que pueda impedirla y brinda satisfacción verdadera a quien la ejecuta. En este verso se recomienda lo mismo. Aquí se utiliza la palabra moksha dharma, la práctica religiosa dirigida a la salvación, es decir, a trascender las garras de la contaminación material. Por lo general, las prácticas religiosas de la gente buscan el desarrollo económico o la complacencia de los sentidos, cosas no recomendadas para quienes deseen progresar en el yoga. La siguiente frase importante es Mitya Medhyadanam. Significa que hay que ser muy frugal en las comidas. En las escrituras védicas, al yogi se le recomienda que coma solo la mitad en porción al hambre que tenga. Alguien que tenga tanta hambre como para devorar 1 kilo de comida, en vez de 1 kilo debe comer medio y completar su comida con 1/4 de litro de agua. 1/4 parte del estómago debe quedar vacía para facilitar la circulación del aire en el estómago. Quien coma conforme a esta medida evitará indigestión y la enfermedad. El yogi debe comer de este modo como se recomienda en el Srimad Bhagavatam y en todas las demás escrituras reconocidas. Debe vivir en un lugar apartado donde su práctica de yoga no se vea perturbada. ¿algún comentario ayurvédico, Brenda? Que sí es verdad lo que mencionan de la proporción de las comidas. O sea, el estómago tiene que tener 33% sólido, 33%, bueno, sí, 33% líquido y 33% aire para fomentar la digestión. Y este, el agua se recomienda que sea en las comidas y no tanto como agua. Pues sí, o sea, como bebida, o sea, más que venga en sopas o venga así como la comida humectada para fomentar la digestión. Y otra cosa importante que también es que la comida debe ser preferentemente cocida y evitar la comida cruda para que no batalle tanto nuestro cuerpo en digerir. Y también las cuestiones emocionales que también es muy importante para la digestión. Comer tranquilos, ofrecer nuestros alimentos a Krishna y dedicarnos a la comida. Claro, comer sin tantas distracciones, Es ¿cierto? Estar correcto. enfocado. Sí.
Ujú. Muy bien, entonces aquí Algo vemos que cómo. también ayuda, Divya, Sí, con referencia a esto, lo dice también mucho el maestro Mahatma, es de lo que tengamos que decir, la mitad. A veces la mente se nos dispara y a lo mejor no es necesario decir el 100% de lo que nuestra cabeza está procesando. Entonces, también eso ayuda. muchísimo, demasiada información ahí. Ahí sale el brebaje mental, como dice el Srimad Bhagavatam. Y a veces esperar, después, a veces uno ya no tiene ni tanto que decir después, ¿no? Como que, sí, ahora es más complicado con todos los chats, pero aún más importante. Entonces, Devahuti había preguntado cómo puede que una persona que está en el mundo material pueda estar al mismo tiempo liberada. Por eso se están viendo los diferentes sistemas de yoga. Y después veremos cómo ese mismo Astanga tiene un paralelo con el Bhakti. Muy bien, entonces, vida simple, pensamiento elevado. Eso ya es algo muy importante. Texto 4, sí. Brenda. Ujú. Texto 4. Debe practicar la no violencia y la veracidad. No debe robar y debe estar satisfecho con poseer lo que necesite para su manutención. Debe abstenerse de la vida sexual, ejecutar austeridad, ser limpio, estudiar los Vedas y adorar la forma suprema de la suprema personalidad de Dios. Significado. La palabra Purushacharam de este verso significa adorar a la suprema personalidad de Dios, especialmente la forma del Señor Krishna. En el Bhagavad Gita, Arjuna confirma que Krishna es Purusha, original, la personalidad de Dios. Purusham Shashvatam. Por consiguiente, en la práctica del yoga no solamente hay que concentrar la mente en la persona de Krishna, también hay que adorar diariamente la forma o deidad de Krishna. En el brahmachari practica celibato, controlando su vida sexual. No se puede disfrutar de una vida sexual irrestricta y practicar yoga. Eso es no tener vergüenza. Supuestos yogis anuncian que podemos seguir disfrutando como queramos y al mismo tiempo volvernos yogis, pero eso está completamente desautorizado. Aquí se explica muy claramente que hay que guardar celibato. Brahmacharya significa llevar una vida simple en relación con el Brahman, una vida completamente consciente de Krishna. Los que no son demasiado adictos a la vida sexual no pueden seguir las regulaciones que les volverán conscientes de Krishna. La vida sexual debe limitarse a las personas casadas. La persona casada que restringe su vida sexual también recibe el nombre de brahmachari. La palabra asteyam también es muy importante para un yogi. Asteyam significa abstenerse de robar. En el sentido más amplio, todo aquel que acumula más de lo que necesita es un ladrón. Según el consumismo espiritual, no, comunismo, perdón, comunismo espiritual, nadie puede poseer más de lo que necesita para su mantenimiento personal. Esa es la ley de la naturaleza. Cualquiera que acumule más dinero o más posesiones de las que necesita es un ladrón, y el que simplemente acumula riquezas y no sacrifica ni adora a la personalidad de Dios con ellas es un gran ladrón. Shabdya- Shabdyaya significa leer las escrituras védicas autorizadas. Incluso aquel que sin ser consciente de Krishna practica el sistema de yoga debe de leer las escrituras védicas auténticas para poder entender. La ejecución del yoga no es suficiente por sí sola. Narottam Dasa Thakura, un gran devoto y acharya de la Sampradaya Gaudiya Vaishnava, dice que todas las actividades espirituales deben entenderse en función de tres fuentes.
las personas santas, las escrituras auténticas y el maestro espiritual. Esas tres guías son muy importantes para progresar en la vida espiritual. El maestro espiritual recomienda obras fidedignas para la práctica del yoga del servicio devocional y personalmente basa todo lo que dice en referencia de las escrituras. Por eso, para ejecutar yoga es necesario leer las escrituras auténticas. Practicar yoga sin leer esas escrituras no es más que una pérdida de tiempo. Entonces, panorama general del capítulo, el objetivo central. Kapiladeva explica el Astanga Yoga no para obtener poder místico pasajero, sino como un método metódico y autorizado para concentrar la mente y alcanzar la realización de la suprema personalidad de Dios. El gran paralelo, explicación de la clase. Todo paso del sistema de yoga tiene su actividad paralela en el Bhakti Yoga. Aunque los métodos aunque difieren en forma, pero el Shravanam Kirtanam, por ejemplo, en lugar de meditación en el silencio, las metas de purificación y conexión son exactamente las mismas. Entonces, la meditación en el silencio o el Shravanam Kirtanam, que es escuchar y cantar, son metas de purificaciones que se pueden conectar. Y son la misma si el enfoque es el mismo. Si el enfoque es el servicio devocional puro, son toda parte del proceso. Yo tengo un comentario, Divya. Claro, sí, sí. Este, bueno, y esto es más como experiencia, porque me di cuenta cuando estaba ya en Escocia, cuando hacíamos los programas en la universidad, y siempre era los jueves, sí, 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 mal no recuerdo, los jueves, de yoga para mente, cuerpo y alma, body, mind and soul. Mm. Y un tiempo, la gran mayoría del tiempo, hacíamos primero la práctica de yoga, o sea, Ashtanga, Hatha, y luego ya después hacíamos el kirtan. Y la gente estaba más como, pues ávida de cantar, de saber de Krishna cuando hacíamos ese formato, o sea, primero la práctica de yoga física y luego ya después el kirtan. Y en ocasiones también lo hicimos al revés por cuestión de tiempo, que a veces no alcanzaban a llegar los devotos. Entonces era más difícil, cuando primero se cantaba kirtan o se meditaba y luego ya después hacía la práctica, como que el hecho de que hagas una práctica, un ejercicio físico, como que te pone en ese estado, ¿verdad? Y lo he comprobado muchas veces. Sí, de hecho es muy bueno porque muchas personas se acercan porque quieren meditar, ¿no? Y tener algún tipo de práctica yógica para enfocar la mente. Y recuerdo cuando estuve en un retiro de Japa del Santo Nombre, estaba Sachinandana Swami, y antes de empezar a cantar nos hacía practicar pranayama y posturas, que era también para no quedarse dormido, para no distraerse, para despertar más el cerebro. Hacíamos pranayama y claro, ayudaba mucho también. Empezó a hacerlo retiro con Prabhu Mahatma, Sachinandana Swami, sobre cómo mejorar el canto. Entonces se puede combinar de forma muy saludable y muy armoniosa, ¿no? Gracias, Sri Raghunath. Vamos a leer un texto más. Yo nada más quería hacer un comentario también. Sí, claro, Brenda. Bueno, dos. El primero es que ahorita a mí me llama mucho la atención cómo se ha puesto de moda el yoga, pero Ujú. desde el punto de vista muy comercial o para, no sé, vender ropa especializada para el yoga y cosas así, que realmente en la práctica real del yoga, entre menos uses cosas, mejor. O sea, por ejemplo, el tapete de yoga, es mejor irte al pasto y conectar directo con la tierra, o sea, concentrarte en la tierra y conectar,
a usar un tapete yoga. Em, Otra cosa que me daba mucho yo cuenta es que cuando Jorge y yo estábamos en unas clases de yoga, había mucha envidia, muchas cosas así o sea, como que decían, es que no te pongas en ese lugar porque ahí va fulanita o así. Sí, a mí me Y, pasó. y yo me quedé así, quitaron a Jorge y Jorge por hacer, Jorge es muy, muy así, de que muy noble y si le dicen eso se va. Pero le dije, no, quédate ahí. O sea, le dije, y me llamó mucho la atención que digo, a ver, los primeros dos niveles para ejecutar el yoga es la no violencia, para poder llegar a las posturas de yoga, o sea, tienes que pasar los primeros dos niveles, que es de la Ashtanga, y la gente es como la gente que va a la iglesia y sale y peca o cosas así, ¿no? Entonces si vas a practicar yoga, yo considero que tiene que ser todo el sistema y no solamente las posturas, sino por algo está diseñado para que las primeras fases del yoga sea a ti mismo y al entorno y ya posteriormente conectar con las posturas, porque si traes la mente perturbada y las emociones todas alteradas, ¿cómo vas a poder hacer una práctica espiritual? Porque es realmente espiritual, ¿no? Pues correcta, ¿no? Bueno, esa era como mi perspectiva y es como que algo que se me hace muy contradictorio actualmente. Sin embargo, pues bueno, ya depende de cada persona y pues al menos los maestros de yoga deberían pues de inculcar un poquito más de eso. No puedo generalizar en todas las escuelas, claro que no, pero al menos eso es en la experiencia personal que yo tuve de esa escuela. Y otro comentario que también se me hace importante y siempre se me queda muy, muy grabado es que cuando fui al retiro con ustedes en Montemorelos, cuando vino el maestro Mahatma Das, se me quedó muy grabado que él dijo que el equipaje que traíamos para ese fin de semana, si era lo justo que traíamos, con eso podíamos vivir. O sea, realmente con esa ropa, con todo lo que traíamos justo en ese momento era lo que podíamos vivir. Y a mí me gustó mucho porque casi siempre lo pongo en práctica cuando a veces quiero comprar algo de más o así, que voy al supermercado y veo algo en oferta o digo, ah, esto puede servir. Y luego me pongo a pensar, a ver, ¿dónde lo pondría? ¿O realmente lo necesito? No, ¿verdad? Entonces... ¿Qué cambiaría mi vida si lo dejo o no lo compro, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener una vida más simple y no dejarnos llevar a veces por la emoción de querer comprar cosas o tratar de cultivar una vida más sencilla y más simple porque te das cuenta que entre más adquieres cosas, más responsabilidad tienes. Y lo he visto, por ejemplo, en plantitas, en nuestras mascotas, en artículos que les tienes que dar mantenimiento porque se maltratan o se llenan de polvo. Entonces, pues, entre uno más cultive una vida más simple, es mejor y menos materialista. Esa era como mi aportación. Muchas gracias, Brenda. Sí. Mm, mm. Y muchos no practican el yoga por la espiritualidad. Por ejemplo, yo tengo una prima que es muy buena, hace unas posturas increíbles, todos se quedan wow, ¿no? Pero ella dice, a mí no me vengan con nada espiritual, yo soy fitness. Sí, está chido de lo espiritual, pero lo mío es fitness. Y sí, pues, a veces uno piensa que a lo mejor uno llega a la clase de yoga y todos van a ser iluminados, pero no, muchos tienen el propósito de ser pues ser Salud, de la salud, ajá, salud. cuerpo, Ujú. verse bien. Ujú, sí, por eso a veces puede que a uno le saque de onda. Y hay unos también buena onda que sí son así, espirituales, sí, sí lo hacen por espiritualidad, pero mayor parte es por el fitness y por salud. Ajá. Sí, acá dice Samantha, marketing. También, pero bueno, entre todo el marketing que hay, podremos decir que es una moda muy piadosa, Ujú, porque sí. por lo menos
trae valores, ¿no? Claro, después también, como todo tiene tendencia a degradarse, después hacen también otro tipo de yoga con cerveza o muy especulados, pero en sí es un mensaje, como dice Brenda, si los maestros de yoga se van preparando, dan un enfoque, por ejemplo, a la alimentación, a los valores, ¿no? Que explica aquí Ujú. Kapila Deva, los valores, o explica Patanjali, que todos los yogis siguen, o tal vez no, también si quieren solo para salud, también es un buen vehículo porque tal vez eventualmente se interesan por el ayurveda, por el vegetarianismo, ¿no? Dejan Sí, de un fumar o poquito. dejan de tomar. Sí, Draupadi. No, sí, sí, sí. Lo que decías, poquito en poquito. Por ejemplo, mi prima se encontró con otra yogi así espiritual y hacen así retiros y todo. Y como que poco a poco como que la está jalando como que el lado espiritual, pero es un camino, ¿no? Pero sí, puede que algún día. Claro, aparte cuando se encuentra con Draupadi, y sí, de alguna manera seguramente tiene cierta resistencia también por experiencia que vio o simplemente se resiste uno a tocar la espiritualidad, pero definitivamente lo más atractivo, ¿no? Es el aspecto espiritual. Y sí, ahora que Brenda hablaba, me recordé lo que decía el maestro Mahatma al comienzo del libro Espiritual no religioso, de un señor que salía de la clase de yoga y vio que le robaron los zapatos, entonces puso un mensaje. No sé cómo, no sé si tiene el libro, ahí, pero dice, ese desgraciado que se llevó mis zapatos, no sé qué, ojalá le pase esto y lo otro, y a la final terminaba diciendo Om Shanti, no sé. Pero todos estamos en un proceso y también podemos ir al Bhakti Center o al templo y traer nuestra carga, ¿no? de ira, de situaciones que hay que ir poco a poco purificando, pero bueno. Estamos en el proceso y de alguna manera, em, sí, como dice Brenda, depende mucho de la guía, ¿no? Del profesor, de la maestra de yoga, que sin duda también tiene que ser muy paciente, porque pues todo tipo de personas se acercan, ¿no? A los caminos espirituales. Y, y sí, como todo en este mundo puede quedarse a nivel de mercadeo, de business, pero por lo menos tiene principios. Si alguien después quiere explorar, tiene principios que pueden elevar la conciencia de todas maneras. Es un business más en la bondad que otros Ujú. business. Sí, definitivamente. Y si bien te va, ¿qué es lo bonito de todo esto? A lo mejor un alma realizada te inspira o por la misericordia del Señor, pues te pone en este camino. Entonces es lo bonito, ¿no? La simpleza de la vida. Sí, como dice el texto, Sri Ram, la importancia de enfocarse en las enseñanzas de maestros que den el ejemplo, que veas que sean, que prediquen con su propio ejemplo, ¿no? Nuestro maestro aquí es Srila Prabhupada, muy ejemplar, trajo toda esta escritura y también tenemos mucho maestro y también en los diferentes caminos hay maestro muy exaltado, también Sri Raghunath, antes también está iniciado con un maestro Kundalini, que es un gran santo, y su esposa también es una gran maestra. Entonces, pues sí, pedirle al Señor Supremo que nos dé caminos así para avanzar en nuestra vida espiritual. ¿Mm? Y por supuesto, en todos los caminos hay grandes maestros y también tenemos que recordar que también es como el ejemplo del hospital, ¿no? Todos vamos con diferente tipo de achaques materiales y mentales que tenemos que ir purificando. Qué bueno que nos acompañas hasta Saki, Haribol, Lakshmana, Samantha, sí, Norma, todos aquí. En la lectura, bueno, si quieren, terminamos aquí hoy.
para seguir con Food for Life. Llegamos al texto 4. Hola a todos. Haribola, estás aquí. Dice Samantha que les vaya muy bien hoy. Saludos. Saludos, Sam. Y a todos y a todas. Haribol, muchas gracias. Gracias a ti, Sí, Brenda. Gracias, Pepe. Hare Haribol, buen Krishna. día para todos, nos vemos en un rato. Nos vemos, Pepe. A Muchas gracias. disfrutar el Food De for nada. Life. Sí, Brenda. Gracias. Haribol, Hasta pronto. hasta pronto. Ok. Haribol. Vivian, ¿qué crees?